Bien, vamos a continuar con las entrevistas que hemos venido realizando en los últimos días. Es ya la etapa final de la jornada de proselitismo del proceso electoral de las elecciones del Poder Judicial, y ahora tenemos la oportunidad de platicar con la licenciada Alejandra Ramos Durán. Ella es candidata a magistrada en materia penal y este fin de semana con su visita a la ciudad de Parral. Estimada licenciada, ¿cómo has estado? Jorge, qué gusto verte. Pues estaba bien, pero ahora que me recibes estoy mucho mejor y sobre todo porque tu audiencia, que pues es tan participativa, nos reciba en estos momentos. Que tuviste una presencia importante el día de hoy aquí en la ciudad de Parral, distinguido sobre todo porque tu experiencia lo acredita, que tu participación fue muy valiosa. Muchas gracias. Fue un foro muy interesante con bastantes candidaturas. Lo organizó la sociedad civil, que eso nos hace ver que están interesadas en este proceso electoral, así que lo percibí muy, muy rico. Gracias. Me da mucho gusto saludarte, verte aquí en la ciudad de Parral, porque para quien sabe de tu trayectoria, tu experiencia al paso de tantos años dentro del Poder Judicial, pues es incuestionable. Muchas gracias. Y bueno, pues tú sabes que estos últimos años, desde 2022, he estado muy fuerte en la defensa de la independencia del Poder Judicial. Y bueno, ya más de 20 años o casi 20 años como jueza y durante ese tiempo muy fuerte también en la formación de jueces y juezas y otras personas operadoras del sistema de justicia. Oye, pero te ha traído algunos sinsabores el tener que luchar por esta independencia del Poder Judicial. La defensa de los derechos humanos no es fácil, no ha sido fácil históricamente, así lo marcan los estándares internacionales, la estadística. Cuando tú defiendes derechos humanos, conoces a lo que te enfrentas, de tal manera que es una decisión que se toma muy informada y además sería una incongruencia que si yo desde el estrado defiendo desde hace más de 18 años los derechos de personas víctimas, de personas imputadas, para que si son inocentes en realidad esto se reconozca, para que si son culpables tengan la consecuencia adecuada, pues no sería entonces lógico decir que sé defender los derechos de las demás personas y los míos y sobre todo los del Poder Judicial, que es la institución en la que creo, pues y viera cómo se pisotea y me quedara cruzada de brazos. Eso no puede pasar y no va a pasar. Quien te conoce sabe de tu trayectoria y sabe del esfuerzo que has hecho al paso de los años. Pero a mí me gustaría que dirigieras un poquito de tu mensaje para quien no te conoce. ¿Quién es Alejandra? Bueno, Alejandra Ramos es una mujer que toda su familia es chihuahuense, que desde muy temprana edad sabía que quería dedicarse a una rama del derecho en el que tuviera contacto con la gente y por eso escogí el derecho penal. Desde muy joven, desde que era estudiante, decidí hacer mis prácticas en un juzgado penal. Luego fui meritoria, escribiente, me fui para Jiménez, ¿sí puedo decir eso? Claro. Sí, bueno, porque no estamos hablando de béisbol. Me fui para Jiménez a trabajar durante un año y luego a Delicias 3 años como secretaria. Después regreso a la capital del estado, de donde soy originaria, y también sigo trabajando ahí como secretaria. En 2006 se decide cambiar el sistema de justicia en el país y utilizar a Chihuahua como un modelo piloto. Y entonces yo participo en ese proceso de selección y logro ser parte de la primera generación de jueces y juezas del sistema acusatorio en el país. Después de esto, participo en el primer Congreso Nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ese congreso conozco a personas investigadoras de la UNAM, quienes me invitan a que realicemos junto con la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia el primer código modelo para el país. Después formo operadores del sistema de justicia en Juárez. No sé si recuerdas, Jorge, que había una segunda etapa en Juárez. Ahí capacito a jueces y juezas, luego una tercera etapa ya en el resto del estado, incluido Parral. Y mi trayectoria sigue no solamente aquí en Chihuahua, sino en otros estados, Durango, Guanajuato, Zacatecas, y en fin, he recorrido todo el país capacitando operadoras del sistema de justicia, incluso del Poder Judicial Federal, desde magistrados que iban a replicar la enseñanza. Prácticamente he participado en todas las generaciones para formación de jueces y juezas del sistema acusatorio del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, en 2014 surge el Código Nacional de Procedimientos Penales, me invitan a discutirlo en Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores me pide que desarrollemos un simulador de cómo se verían las audiencias y luego nos pide a un grupo de personas que lo difundamos en todo nuestro país. Esta experiencia del sistema de justicia, Jorge,
me cambió la vida, porque cuando ves de frente a las víctimas, a las personas imputadas, comprendes el sentir, el miedo, la esperanza, el sufrimiento muchas veces acumulado, y esto me ha permitido ir desarrollando actividades con mucho enfoque en las víctimas, incluso personas víctimas imputadas, ¿no? Hasta de tortura o de detenciones arbitrarias. Tú sabes que esto lamentablemente es común. Y en ese contexto he emitido una serie de determinaciones que han sido premiadas, por ejemplo, por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado en 2018, un caso de feminicidio, por varios casos, incluyendo uno de infancia. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció mi trayectoria y mi labor por juzgar con perspectiva de género, y la ODI, la Organización de Derechos de la Infancia, me reconoció también realizando un instrumento que describe cómo se debe juzgar en casos de infancia y utiliza mis sentencias de valoración de las testimoniales infantiles como una buena práctica. ¿Y este proceso que abre el Poder Judicial te vino como anillo al dedo entonces? Mira, sobre todo me vino como anillo al dedo porque yo, como te cuento y como tú lo sabes, no he sido una operadora del sistema, he sido una constructora del sistema. Recordarás que en 2008 me designan directora de la Escuela Judicial de Poder Judicial del Estado, que entonces era un centro de formación, y yo había insistido en que lo convirtiéramos en una escuela judicial y lo convertimos en una escuela judicial. Recordarás que vinimos incluso aquí a Parral a establecer cursos de carrera judicial y que establecimos los primeros programas de posgrado, que ahora hay hasta doctorados. Antes eran cursos esporádicos, se compraban, pero a partir de mi gestión se hizo una formación permanente profesional de maestrías, también de carrera judicial, cursos específicos y de diversas áreas. Y lo llevamos hasta los distritos más lejanos, hasta Chinipas, hasta Guadalupe y Cay. Y luego creamos la sala de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad. Esta sala que escucha a niños, niñas y adolescentes y otras personas vulnerables en espacios de tránsito, de preparación y de escucha especiales. Esta sala fue reconocida por la UNICEF como el mejor modelo protector de derechos humanos en el mundo. Me invita UNICEF al Congreso Mundial, un día por cada continente, y en el continente americano nos reconocen como el mejor modelo internacionalmente. Ya hay salas SAPCO en varias partes del país, incluso en Ciudad de México están por abrir 10 salas de audiencias de personas en condición de vulnerabilidad. Esto lo he logrado como jueza, con todas las limitaciones que tú sabes que puede tener un juez, una fuerza para incidir en las políticas públicas de mi institución, y por eso quiero ser magistrada. Porque como magistrada sé que podemos hacer mucho más en favor de las personas que más lo necesitan. Y sobre todo me da mucho gusto que todo este currículum que vienes a platicarnos, yo sé que es poco para todo lo que has venido haciendo al paso del tiempo, nos lo compartas y sobre todo con esta oportunidad de llegar a la magistratura, sé que vas a avanzar mucho más. Pues eso trato también. Hasta ahora lo he hecho desde la función jurisdiccional, estudiando, por supuesto. Tengo incluso licenciatura, maestría, soy candidata a doctora, tengo estudios en el extranjero, diplomados, certificaciones en litigio interamericano, soy docente de las instituciones más prestigiosas del país, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Escuela Federal de Formación Judicial, pero nada de lo que tú sabes o nada del conocimiento teórico en realidad sirve a la sociedad si no se lo transmites a partir de la práctica, que era lo que platicábamos antes de esto. Y eso es lo que busco. ¿Qué hace un magistrado o una magistrada? Revisa el trabajo de las personas juzgadoras, de un juez o una jueza. Y por lo tanto es necesario que sean personas no solamente que tengan más teoría, sino también más práctica y más sensibilidad en la práctica. Cuando tú revisas o cuando te revisan, en este caso porque solo he sido jueza, nunca he sido magistrada, cuando te revisan una decisión, esa decisión marca la forma en que se van a resolver jueces y juezas en el futuro. Por eso también es muy importante no solo en temas de políticas públicas y institucionales, sino también en cuanto a generar justicia, a sancionar al culpable, a proteger al inocente, a proteger a las víctimas, a asegurar sus derechos a la verdad, al acceso a la justicia, a la reparación integral, privilegiar la justicia restaurativa. ¿Y cómo lo vas a hacer de mejor manera? Pues entre más experiencia tengas, y debemos de tener mucho cuidado que quienes llegan a las magistraturas sean esas personas las que han recorrido un camino
dentro o fuera del Poder Judicial, pero un camino muy robusto, un camino muy sólido que garantice que tienen más experiencia que esas personas juzgado. Entonces tú le apuestas a la experiencia. Le apuesto al conocimiento combinado con la experiencia y con la sensibilidad, porque por los tribunales pasan las personas más vulnerables e incluso cuando no son las más vulnerables, muchas veces están sufriendo la situación más compleja o alguna de las situaciones más complejas de sus vidas. Y si no lo entiendes así, vas a juzgar desde el privilegio, no desde la realidad. ¿Por qué votar por ti? Porque tengo una calidad no de operadora del sistema, de constructora, de transformadora del sistema, no solamente en Chihuahua, sino en México y con impacto incluso internacional. Porque he dedicado mi vida a la función jurisdiccional y porque cuando veo en mi sala de audiencia a las personas, no veo en ellas un expediente, no veo en ellas un caso, veo vidas y siempre trato de fijarme qué es lo que hubo detrás de los hechos y cómo podemos aportar la mejor solución a cada una de sus historias. ¿Y cómo votar por ti? Soy María Alejandra Ramos Durán, estoy en la boleta verde, es una boleta, la única boleta verde, la otra es turquesa, entonces no se confunde, y estoy en el número 34. De un lado estamos las mujeres, del otro lado los hombres, entonces boleta verde número 34, María Alejandra Ramos Durán, candidata a magistrada penal porque garantizo un enfoque en la sociedad. Licenciada, muchas gracias por tu visita. Al contrario, muchas gracias por tu gentileza y es un gusto volverte a ver. Gracias. Gracias.